Esta semana salió a la luz pública un nuevo caso de corrupción en las instituciones policiales nacionales. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó al séptimo juzgado de garantía de Santiago un escrito para formalizar al exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, como autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero, por un monto que asciende por ahora a la cifra de 140 millones de pesos provenientes de gastos reservados. La causa se inició a fines del 2020, cuando la Unidad de Análisis Financiero informó irregularidades en las operaciones financieras del exdirector de la Policía Civil. Según se informó en la prensa, el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, realizó entre junio de 2015 y marzo de 2017 53 depósitos por caja a su cuenta y a la de su esposa, María Neira Cabrera, que además es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, montos que iban entre 1 y 20 millones de pesos en billetes. Todo esto con la ayuda de su subalterno, el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza. Por ello, junto con solicitar la imputación de Espinosa Valenzuela, el Ministerio Público formalizará también a su esposa como autora de lavado de activos y a su ex ayudante, Eduardo Villablanca, por lavado y cómplice del desvío de las arcas fiscales. La investigación del penal que el Ministerio Público abrió en contra del exdirector de la PDI va de la mano con otra hebra que ya seguía el propio fiscal de Magallanes, en la causa por irregularidades en la Mutual de Carabineros Mutucar, corporación que presta servicios de aseguradora a carabineros y a investigaciones y de la que Espinosa formó parte como consejero entre 2015 y el 2018, periodo en el que además recibió un préstamo de la misma institución por 50 millones. Esta es una noticia en progreso, pues no sabemos hasta dónde va a llegar la investigación. Por ahora, los 140 millones de pesos resultan una ínfima parte de los botines con que defraudaron las arcas fiscales las otras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en los conocidos casos Paco Gate y Milico Gate. Solo recordar que en el caso de Carabineros, el monto conocido hasta ahora como defraudado alcanza los 35.000 millones de pesos. Le sigue el caso Milico Gate, que involucra a miembros del ejército por delitos de fraude y desviación de fondos públicos de la ley reservada del cobre. En una entrevista reciente, el periodista Mauricio Weber estimó en más de 50.000 millones de pesos el monto defraudado al país entre Milico Gate y Paco Gate. Como ejemplo, señala que solo los dos últimos excomandantes en jefe del ejército, generales Fuente Alba y Oviedo, habrían desfalcado un monto que alcanza los 7.500 millones de pesos. Y si continúa la investigación como lo está pidiendo la Fiscalía, seguramente irán cayendo los demás comandantes en jefe. Hace un par de décadas que comenzó a desmoronarse el holograma que fabricaron para ocultar la descomposición que hoy muestra en toda su fealdad nuestro país. Ya no hay disfraz. La corrupción se presentía pero era encubierta y no habían evidencias concretas. Chile aparecía en los primeros lugares en los rankings de transparencia a nivel internacional, hasta que comenzaron a aparecer las grandes empresas involucradas en colusiones para defraudar a los consumidores, las farmacias, los pollos, el papel confort, los supermercados, se sumaban a los parlamentarios corruptos financiados por empresas. El caso Corpesca. Recordemos que recién el año pasado se condenó por fraude y cohecho al ex senador de la UDI, Jaime Ortiz, y a la ex diputada Marta Isasi. Los casos Penta y Soquimich, con denuncias de financiamiento irregular de campañas electorales a políticos y a partidos de una manera muy transversal, con el solo requisito de mantener todo igual. Cabe notar que en la mayoría de estos casos el Servicio de Impuestos Internos, organismo público, no se querelló o no quiso perseverar en las acusaciones, por lo que las causas se cerraron. Y hoy muchos de quienes participaron en estos delitos siguen en sus puestos. De esta manera se viene desde hace años defraudando las arcas fiscales, a los enfermos, a los consumidores, a la ciudadanía en general, pero principalmente a los de menores recursos. Pero lo que es peor, se sigue lesionando gravemente la fe pública. Cada caso de corrupción son un dato más para la causa y terminan no asombrando a nadie, pero afectan gravemente a la democracia y a la sociedad en que vivimos, generando descrédito y desapego de la política. Pero hubo un 18 de octubre del 2019, un estallido social que remeció las estructuras corruptas del sistema. Hoy estamos en un país en tránsito, a la espera de la nueva constitución que emane de la Convención Constitucional. Está todo por hacer. Nuevas formas que restauren la ética en el actuar, tanto de los servidores públicos como en el sector privado, que reinstalen la solidaridad, el valor por lo colectivo en la construcción de un nuevo Chile.
Buenas tardes, volvemos, estamos de vuelta en un programa, en un nuevo programa de debate social. En esta ocasión estoy yo, Ana Muga, directora de debate social, reemplazando a nuestro querido conductor habitual, Luis Mesina, que se tomó unos días de descanso, unos muy merecidos días de descanso, pero estamos aquí con Miriam Campuzano para iniciar este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, bueno, saludar como cada viernes a todos los que nos acompañan a esta hora a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Chile, esta radio que nos abre esta plataforma para que llevemos la voz de los y las trabajadoras, de la gente común. Un poco anonadada, sinceramente, Anita, con la danza de millones que se desfalcan al libre ojo de los gobernantes de turno, pero lo que más llama la atención es el silencio reinante de quienes fueron exministros, quienes fueron exgenerales, los expresidentes de la República, que ante tanto desfalco en estas instituciones públicas, en estas instituciones que van de la mano, si tú mencionabas algunos, el Milico Gate, Paco Gay, bueno, que toman este nombre de los gays por el Watergate o Watergate que le llaman, pero el caso de la PDI viene a sumarse una vez más, y con la cónyuge, con la esposa, o sea, se repite el patrón, o sea, en familia se avanza más, parece. El Consejo de Defensa del Estado pidió a la Fiscalía ahora comprobar la existencia de las eventuales bienes malversados y ya anunció que demandará malversación de caudales públicos, falsificación, instrumento y lavado de dinero ilícitos cometidos entre el año 2015 y 2018, más de 140 millones de pesos. Hay una crisis de confianza en las instituciones y cada que salta a la luz estos hechos que salen un poco tardíos, porque si tú ves del 2015 al 2018, hartos años pasaron bajo la alfombra. Eso es lo que le da la crisis de legitimidad a cómo se eligen estos generales, estas personas a cargo, incluso hasta muchos de los gobernantes con los ministerios. Así es, Anita. así es. Y la gente, como decía en la nota, siente como, una vez más, casi no se asombra. Ese es el problema, que ya se pierde la capacidad de asombro porque no ve resultados, digamos. El caso Orpiz estuvo muchos años, digamos, investigándose, y hay muchos más, pero quedó solamente, se cerró con Orpiz y la ex diputada Isasi. Pero yo creo que hay que invitar a la gente a que se empiece a involucrar más, de que vienen vientos de cambio, de que hay, aunque todavía no lo notemos porque seguimos con los resabios, con esta carga del viejo sistema que trata de tapar, de ocultar, de sacar botines por todos lados, vienen vientos de cambio y yo tengo mucha esperanza en que la nueva constitución traiga aire fresco a todo esto y se castigue. Hay muchos que no deberían, que aparecen en televisión, que aparecen le dan grandes espacios para que hablen y tienen el tejado, pero O sea, ya, el llamado a todos los auditores nuestros que no normalicemos estos actos. Estaba yendo una sinnúmero, Paco Gay, Milico Gay, Piñera Gay, no sé si recuerdan al Piñera Gay, que fue el conocido quiotazo, cuando en agosto, el 23 de agosto, mira, vamos a cumplir años de esta anécdota, en el 92, Ricardo Claro reveló en un programa de televisión la grabación clandestina que le hizo una conversación donde el entonces senador, hoy presidente de Chile, Sebastián Piñera, inducía a perjudicar a Evelyn Matei en un debate presidencial. El mob gay de la gestión ambiental y territorios, que fue tan sonado y que ha pasado sin ninguna sentencia real y cruel. Y creo que esto nos tiene en lo que hoy la convención también está focalizada, en la libertad a los presos de la revuelta social, porque Chile ya se aburrió, ya está cansado de que haya una justicia para ciertos sectores elitistas y una justicia para otros. De la colusión de los pollos de la farmacia del confort, iban a clases de ética,
Y un muchacho joven, por salir a rebelarse contra el sistema, va a cumplir 2 años en prisión. Eso es lo que Chile lo tiene en alerta. Así es, así es. No, estas son las cosas que se tienen que terminar y las investigaciones van a seguir, y así como parecía, digamos, está el Mutucar, que rápidamente van a volver a aparecer nuevos casos. O sea, el tema de Carabineros merece una refundación absoluta, porque Carabineros está totalmente podrido. O sea, ya sea por los casos de violaciones a los derechos humanos, la corrupción ahí campea. Ya está, Mutucar está recién empezando a investigar. También salía otra noticia que por el tema del tiempo no agregué, que es que Carabineros sigue contratando a la empresa involucrada en el Milico Gate. Ya sigue trabajando con empresas de fachada que le brindaron el manto, digamos, para los temas de Milico Gate. Y hay con contratos millonarios. Eso también todavía está por salir, y requiere una refundación, una forma nueva de cuál es la policía de orden y seguridad que requiere el país. Pero hay casos igual, esta semana hemos visto el tema de gente bien valiente. ¿Te diste cuenta, Miriam? Estuvimos viendo, comentábamos antes de empezar el programa sobre esta chica, esta deportista de kickboxer que practica Sí. Macarena Orellana, que le dijo unas cuantas a Andrónico Lucy, Luce. no le aceptó, Sí. le estaba ofreciendo pagarle el viaje a un campeonato mundial, y que muchos pudieron haber aceptado. O sea, cuando te ofrecen, digamos, si necesitas, y no, ella fue y lo publicó, lo rechazó públicamente, porque además el ofrecimiento fue público, digamos, de haberlo hecho en forma privada quizá habría sido otra cosa. Eso denota que, o demuestra que la gente popular, la gente sencilla de Chile todavía tiene dignidad. Ella le dijo, prefiero dinero honesto de la gente de esfuerzo, aunque sea de 100 pesos en 100 pesos y me demore meses, o tal vez no vaya a participar, o incluso no logre mi participación, pero prefiero eso antes que recibir el dinero de usted, que todos sabemos que a fuerza de extractivismo y de ciertas cosas que no son muy honestas y va en desmedro de la mayoría. Y eso nos Ah, llama a reflexionar entonces para Chile, ¿qué es dignidad? Dignidad es ese valor que se da a cada persona, que impida esa valorización, que impida que otro te use, te abuse o te manipule. Y bien por ella. Pero lo que denota esto, lo que demuestra también esto, es que la crisis del deporte en Chile es tan abismante y el gobierno con la ministra de Deporte no se hicieron cargo. Ya vimos los juegos pasados, que Chile no tuvo ninguna medalla de ningún metal. pero además no no hubo participación de equipos, no, fue la gente individual. O sea, se nota que en Chile no hay apoyo al deporte. Al deporte no existe como un fomento, digamos, para que los niños con todas sus capacidades empiecen a desarrollarlas desde pequeños. Acá no, el que llega a deportista es porque se financia y termina siendo un deporte, termina siendo una actividad de élite. Y no es que no lo vinieron venir, porque la mal llamada Rojita también tuvo que recurrir a las calles, a las donaciones, a pedir dinero para irse a participar. Y digo mal llamada porque no es Rojita inferior que la selección de fútbol de varones, es la selección femenina de fútbol. Y como tal, es la Roja de Chile femenina. Y bueno, ellas volvieron victoriosas y demostraron cuáles eran las cualidades por las que se debía a ella entonces apoyar. Sin duda hay tema para rato y volvemos a la corrupción en designar en los ministerios a gente que no tiene dedos para el piano. Así es, Miriam. Nos pilló el tiempo, Miriam, pero tenemos Sí, canción, tenemos tema. Sí, tenemos un corte comercial. A la vuelta vamos a tener una gran invitada. El tema es un clásico tango cambalache interpretado por Alfredo Goyeneche, dedicado a los corruptos que polulan por ahí. Así que nos quedamos con Alfredo Goyeneche. Estamos de vuelta como cada viernes a las 4 de la tarde en este espacio de debate social en Radio Universidad de Chile,
Recuerden que pueden volver a ver y escuchar este programa que queda grabado en el fanpage @canal.social. Hoy damos la bienvenida a una gran mujer, una mujer joven, nuestra invitada. Ella es Gael Jomans, abogada y política del Partido Convergencia Social, diputada por el Distrito 13 de la región metropolitana de Santiago, con una destacadísima labor en Comisión de Trabajo, Seguridad Social, de Mujeres y Equidad de Género. Te damos la bienvenida a este espacio, Gael. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos hoy junto a nuestra compañera, periodista y amiga productora, Ana Mugasain. Ana, para que saludes a Gael. Estaba muteada. ¿Cómo estás, Gael? Un abrazo, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación y bueno, obviamente siempre es un gusto el poder conversar con ustedes. Así es, y un tremendo reconocimiento por tu siempre disposición para este espacio, para los que estamos habitualmente. Luis Mesina ahora está unos días de descanso merecidos, por cierto. Gael, entrando ya en tema, la semana pasada fuiste tendencia en Twitter por el altercado que tuviste televisivamente con el senador Iván Moreira, al que le dijiste con todas sus palabras y en su cara que era un delincuente por el tema del caso Penta. Y quien también al no poder responder te trató de la niñita, esta niñita que habla, tratando por esa vía de desestimar la opinión que tú tenías de él. Hay que decir y que recalcar que para la mayoría de trabajadores a los cuales pretendemos representar a nosotros, la gente común, fue muy satisfactorio ver que en televisión, en estos espacios de los matinales, que siempre ponen y le dan estas plataformas a los grupos de poder y a los políticos que representan esos grupos, que tú hayas podido entonces decirle aquella verdad, una verdad gigante del tamaño de un buque. ¿Cómo ha sido en tu trayectoria política tratar con esta gente al interior del Congreso, donde me imagino también se ha reproducido el mismo trato? ¿Te han tratado en las comisiones de la misma manera? Hay ese cierto machismo también. No, sí, eso es como, bueno, yo diría como que hay distintas etapas. Desde que entramos al Congreso, igual se generó una situación como media disruptiva porque estaban acostumbrados a entrar como el mismo tipo de gente, es decir, hombres en su mayoría, de una edad que está bien avanzada, ¿cierto? Entonces no, y que salen electos continuamente, por lo tanto no están acostumbrados y no estaban acostumbrados en ese momento tampoco a que entraran jóvenes, mujeres, ¿cierto? Y como sectores distintos que habitualmente estuvieran habituados en el Congreso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que y ahí se generó como el primer choque en donde, claro, veíamos esos comentarios como la niñita. Nosotros, por ejemplo, yo lo he contado en más de alguna oportunidad, que nos aconsejaban leer algunos libros, como, por ejemplo, Melero nos recomendaba libros sobre el tema de pensiones, o sea, no, como de verdad y que no ocurría tampoco con nuestros compañeros, eso también quiero decirlo, o sea, en particular hay un trato de estas características cuando somos mujeres, y eso también es así. Y ya más con el altercado de Moreira, en más de una oportunidad, ¿cierto? He tenido esos encontrones en la televisión, pero en esta yo al menos lo que me dio bastante rabia, tengo que decirlo porque así fue lo que se me generó en el momento, fue que él de una manera, o sea, bien patúa, empezar a hablar y tratar de delincuente a quienes están y son presos políticos de la revuelta, ¿cierto? Entonces, y con total desvergonzura, o sea, señalándolo con esos términos cuando todos sabemos, y todo Chile lo sabe, ¿cierto?, que él estuvo implicado en ese caso, que él además lo confesó, o sea, no es una cosa que ni siquiera él lo haya ocultado, o sea, ni siquiera fue eso, lo confesó, llegó a un acuerdo, y llegó a un acuerdo económico para poder evitar
la cárcel y la condena penal, ¿cierto? Es una forma estos acuerdos son formas, y el sobreseimiento en particular, son formas de evitar eso. Entonces, por eso yo creo que había que decírselo, o sea, quien estuviera ahí no puede dejar pasar ese tipo de cosas. Claro. Así de simple. El delito estuvo, o sea, él cometió delito y el sobreseimiento es fue una forma de sacarse la culpabilidad y poder seguir funcionando. Eso es lo grave, digamos, de todo esto. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas, el miércoles la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados analizó la pérdida de la rentabilidad de los fondos de pensiones y los próximos pasos a seguir sobre la reforma. En la oportunidad también estuvo Patricio Melero, como tú mencionabas, que antes de entrar también queríamos saber, un poco por pura curiosidad, cómo ha sido este trato, digamos, después, con él como ministro ahora del Trabajo, ¿ya? Cuando tú lo tuviste permanentemente dentro de las comisiones y tenían confrontaciones dentro de estas comisiones del trabajo, y él defendiendo siempre los intereses, digamos, del empresario, del empresariado. Claro está. ¿Cómo ha Claro sido está, cómo ha sido este nuevo trato en estas nuevas posiciones? Este reencuentro con Melero. como ministro, claro. Como No, ministro. mira, sí, a ver, él cuando asumió como ministro fue bien pocas veces, ¿cierto? Y hasta ahora yo creo que son eventualidades las ocasiones en las que asistió a la comisión. Más bien van los asesores, quienes son parte, ¿cierto?, del gobierno, las subsecretarías, pero no el ministro como tal. Entonces esta fue como una ocasión, ¿cierto?, como bien particular y por el tema en cuestión, que tiene que ver también con la reforma de pensiones, que la idea, y por eso la invitación, ¿cierto?, era que pudiera responder qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto. Si es que tiene una decisión tomada, porque uno ve en las noticias y casi en el Congreso nos estamos enterando también de esa manera, no de una comunicación formal y de manera transparente a la ciudadanía respecto a este posible acuerdo o no acuerdo, ¿cierto?, al que estaban tratando de llegar en el Senado. Entonces, bueno, en particular, por eso mismo no hemos tenido tanto espacio como para ahondar en esos conflictos, que eran bien particulares sobre debates, ¿cierto? Yo recuerdo perfectamente lo que fue la tramitación de la reducción de jornada a 40 horas, en donde, claro, tuvimos un debate bien intenso, pero que también tenía que ver con sus mismas expresiones, ¿cierto?, con su actitud de tratar de dilatar el debate, de que no se llegara a puerto, y utilizando cualquier artimaña para eso, que además era la disposición del gobierno en ese entonces. Y respecto a estos temas, yo diría que la verdad yo los veo más tratando, como se dice, de pasar piola, de no tener mucha discusión, mucho debate, ni tampoco mucho proyecto que avance. Claro. Así hemos estado los últimos meses. Claro, y en torno al tema que estaban viendo ahí, que era la rentabilidad de los fondos D y E, que son los fondos que deberían ser los más seguros, donde la gente cuando ya se acerca a la edad de jubilar por ley debe refugiarse, o en forma automática deberían ir para allá para mantener sus fondos, pero aún ahí, en estos momentos hay mucha gente que no puede jubilarse, no puede iniciar sus trámites de pensión, porque recibirían una pensión aún menor de la que ya ahora reciben. ¿Qué señalaron el ministro, qué señalan las autoridades para solucionar este tema? No, solamente plantearon un diagnóstico, plantearon además posibles razones a las cuales ellos aluden para responder a esta baja en la rentabilidad. Le echan la culpa a los retiros, así de directo, pero además se contradicen porque le echan la culpa a los retiros, pero a la vez señalan que igual no han bajado tanto los fondos como el fondo de cada persona por la tasa de interés, ¿cierto? Entonces,
En ese sentido yo igual veo que no hubo y por eso también está pendiente una nueva sesión en donde nosotros podamos plantear preguntas y que el gobierno responda, porque solamente fueron a plantear diagnósticos, pero no se hicieron cargo ni de las medidas que van a tomar para poder enfrentar esa baja en la rentabilidad, ni tampoco ha planteado el tema de la reforma de pensiones y los caminos a seguir. Entonces ahí hay dos temas que son súper relevantes y que van a quedar pendientes. Así es que bueno, Gael, porque en realidad lo que espera el pueblo es que los gobernantes lleven soluciones, no diagnósticos como tú dices, porque la discusión ahí se pierde. Esperamos que así sea y que el gobierno esté a la altura. Y hablando del gobierno, este ya ha dado a entender que no continuará con la reforma previsional que ha sido como la obsesión de estos 4 años de mandato y que ha venido impulsando hace rato con muy poco respaldo, también hay que recalcarlo. Pero según lo que tú planteaste en algún medio, no lo dice claramente. ¿Crees que el gobierno siga pensando reinstalar aún la discusión e impulsar esta reforma de pensiones? Sabemos también que tiene sus aliados que se dicen que son de oposición, pero que trabajan para favorecerlos a ellos. Claro, o sea, ahí también a mí me parece que lo más probable es que no van a continuar con la reforma de pensiones, una reforma que ya está fracasada, yo diría desde su inicio, porque no hizo un cuestionamiento ni un cambio sustantivo al modelo, simplemente plantearon este tema de la cotización adicional, manteniendo incluso la lógica de capitalización individual, y como de a cuenta gota se fue forzando a que ese porcentaje adicional pasara a solidaridad, pero ellos tampoco están de acuerdo con eso. Entonces, ni siquiera con eso que es como mínimo, ¿cierto? Porque para poder hacer algún cambio yo diría que esa es como la base, pero no se toca el 10% de cotización obligatoria que va a seguir en base al modelo del gobierno administrado por las AFP. Va a seguir siendo además por lo mismo una cotización que va a ir a la rentabilidad de las AFP y no a subir las pensiones futuras de las y los jubilados. Entonces, ese es el tema que también hay que revisar. A mi juicio no es una buena reforma, pero creo que acá la ciudadanía igual quiere respuestas, ¿cierto? Independiente de que ellos puedan ahora decidir no continuar con esa reforma. Pero también tienen que decir que en el fondo no van a continuar con esa reforma porque no estuvieron disponibles a hacer un cambio sustantivo. Sí, de eso se trata. Y no porque no tuvieron los votos, como si se tratara solamente de que para poder mejorar las jubilaciones hacía falta aprobarle la reforma al gobierno tal cual, porque eso nunca fue así. Y hablando del tema pensiones, ahí sobre el hilo, quiero consultarte tu opinión acerca del debate del cuarto retiro y del retiro del 100%. Sabemos que ya se fusionaron las propuestas y que es un tema complicado también porque ante la necesidad es difícil plantearle a la gente una opinión contraria. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Es un debate súper complicado, creo que además se abren dos discusiones que están como enlazadas respecto al cuarto retiro, porque hay un grupo de personas que con justa razón no quieren que sus fondos de pensiones sigan siendo administrados por entidades y de una lógica, ¿cierto?, de funcionamiento que no le va a entregar una buena jubilación. Es como meter plata a un pozo sin fondo, ¿cierto? Y cuando se necesitan recursos a lo mejor para poder tener un mejor vivir, para poder tener también un futuro mejor, personas que me lo plantearon en el distrito, que están pensando, por ejemplo, poder sacar esa plata para poder invertir en su casa, pagar el crédito hipotecario, poder generar una pyme, ¿cierto? Pensando que están en cesantía, o sea, así tantas situaciones que son complejas y que lamentablemente también no han sido resueltas hasta el momento, porque no solo tenemos un modelo de pensiones que pone cierto el lucro de la AFP por delante, sino que un modelo de ausencia de derechos sociales. Entonces, por eso tenemos esta sensación de inestabilidad, de inseguridad permanente en la ciudadanía. Y por eso también se recurre a esta posibilidad. Entonces, creo que ambos aspectos, la falta de derechos sociales, pero también el no tener un sistema de seguridad social en materia de pensiones, hacen que se empiece a promover, ¿cierto?, este cuarto retiro.
siempre hemos dicho nosotros, y lo digo como desde el Frente Amplio, que el retiro de los fondos de pensiones no era la forma adecuada para poder enfrentar, ¿cierto?, la crisis, la pandemia. Había que utilizar los fondos del Estado y que del Estado con los mecanismos, ¿cierto?, ya sea como ampliando los mecanismos de impuesto que permitieran también a los más ricos pagar lo que les corresponde y de esa manera tener una forma más redistributiva también, ¿cierto? Entonces, Claro. pero bueno, no hemos encontrado ahí las soluciones porque el IFE que tenemos actualmente, que se va a extender, no resuelve todos esos problemas. La Y no ausencia de le llega derecho a todo no el es, mundo. no le llega a todo el mundo. Entonces, bueno, ahí hay un tema que obviamente no está resuelto y por eso nosotros estamos más inclinados esta vez a votar a favor, pero con mucho pesar, quiero decirlo, porque con el pesar de que no encontremos otros mecanismos, ¿cierto?, para poder resolver estas necesidades. Siempre fue pensado como una solución de urgencia para dar respuesta a la necesidad de la gente más necesitada, que estaba viviendo situaciones muy complejas. En la discusión que se dio el año pasado, que fue, incluso me acuerdo cuando se estaba viendo, ¿no? La coordinadora impulsó el primer retiro, mandó carta al Congreso y toda la cosa, y me acuerdo que también conversamos contigo y ustedes no estaban convencidos de la idea y por las mismas razones que la misma coordinadora, que necesitamos un sistema de seguridad social que responda y levantar un nuevo sistema previsional con un fondo que tenga un poco de respaldo, porque no, o sea, si se queda en cero, va a ser muy difícil igual implementar una nueva propuesta. Pero como tú dices, pues hemos visto que la necesidad y de darle respuestas a tiempo a la gente va y el populismo también, porque ya no se sabe muy bien, hay sectores que plantean, digamos, que no tienen ninguna propuesta para adelante. El otro día veía también a la gente, no sé, a Pamela Giles en la televisión, donde decía, bueno, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen de un sistema de pensiones? Y decían, no, yo no tengo por qué responder eso, no soy candidata a la presidencia, es que eso lo respondan los candidatos a la presidencia. O sea, es muy fácil decir cosas, digamos, tirar soluciones y después no te haces cargo de qué propones para adelante, No, y ¿cierto? además porque sobre la mesa, además no solo es el cuarto retiro, la propuesta que han planteado, sino que también el retiro del 100% de los fondos de pensión. Entonces, alguien que plantea el retiro del 100% de los fondos de pensiones y no tiene una propuesta de cambio del sistema Claro. previsional, o sea, creo que no se está haciendo cargo simplemente del problema. Está planteando una solución que en el momento puede ser como bien vista, pero en unos años más, cuando no tengamos recursos de los fondos de pensiones, cuando tenga que ser el Estado el que vaya a tener que cubrir más aún, porque actualmente el Estado paga gran Claro. parte también de las jubilaciones de las y los chilenos, ¿cierto? Entonces, también hay que tener eso en consideración. Yo creo y no lo quiero poner como en un tono de responsabilidad o de irresponsabilidad, sino que más bien de mirada, ¿cierto?, del futuro, del bienestar del país, ¿cierto?, como pensando en que todas estas necesidades, que los motivos del estallido social, dentro de los Claro. cuales estaba uno fundamental que tenía que ver también con las pensiones. Entonces, no podemos desentender de eso. Claro. Tú conoces nuestra propuesta, la propuesta de la coordinadora No Más Así es. AFP, y esta propuesta contempla el contar con este fondo, un fondo de reserva técnica que pueda dar respuesta a las pensiones a futuro, ¿ya? Y pensiones dignas, digamos, esa es la propuesta. Como para De dejarlo todas invitado formas. igual a la gente que nos está escuchando a que la Eso descargue, que mismo. la lea en coordinadoranomasafp.cl. Pero pasando a otro tema, Gael, mira, esta semana otro tema también sensible que tú estás viendo en la Comisión de Trabajo en la Cámara, que es el tema de las utilidades, del reparto de las utilidades, porque están viendo las gratificaciones Exacto. en la gran empresariado, que después las acomodaron a través del plan laboral, las leyes que fueron dando después, y que finalmente no es un reparto de utilidades, digamos. Tenemos grandes empresas, vimos cómo los bancos esta semana
aparecieron con un 150% de ganancia en sus utilidades con bancos, los bancos más grandes de la plaza, como el Santander, el Banco de Chile y el BCI, acumularon en los tres meses, entre los tres, 5.000 millones de utilidades diarias. O sea, son cantidades monstruosas y ganancias que son obscenas al lado de un país donde más del 50% de la población no gana más allá de 400.000 pesos. Entonces, claro, hay unas propuestas ahí de mejorar el pago de las gratificaciones, que viene a ser una forma de reparto de utilidades. ¿Cómo se está viendo esta discusión y cuál es el objetivo? ¿Qué quiere lograr? Sí, o sea, el proyecto se plantea también con el objetivo de poder, de que la riqueza, ¿cierto?, que genera la producción en tal o cual empresa, no quede solamente, ¿cierto?, en manos de quienes son sus accionistas, quienes son sus dueños, sino de quienes generan ese valor, que son los trabajadores y las trabajadoras. Con una perspectiva además que yo creo que es importante tenerla en relevancia hoy por hoy, que estamos en un momento en que se habla mucho de la necesidad de reactivación económica, pero no se pone sobre la mesa cuáles son como los elementos para una reactivación real, ¿cierto? No una reactivación que termine siendo nuevamente, como hemos visto en otros países y en el nuestro también, en donde el Estado invierte, ¿cierto? Las empresas están en crisis, el Estado invierte, y luego quienes logran salir de esa crisis, sus empresas, los dueños se terminan quedando con el valor ahora de esa situación, ¿cierto? Como generando riquezas para sí mismo y no contribuyendo, ¿cierto? A pesar de que uno entiende que se debería devolver la mano. Pero no es así, no ha funcionado así, lamentablemente. Entonces, por eso me parece que esta propuesta es importante, porque nos permite volver a situar esa discusión. Hoy por hoy, en la legislación, lo que hacen las empresas en general es, mediante asignaciones, mes a mes, se supone que van incorporando esas gratificaciones. Por eso nosotros queremos que no sea necesariamente de esa forma, ¿cierto? Sino que nos permita aumentar el tope, además que existe de repartición. Hoy día la legislación establece un tope que no permite, ¿cierto? Aunque el empresario quiera, no se permite una repartición mayor de esa utilidad. Entonces, eso es lo que se está poniendo en discusión. Hay una discusión también respecto al trato con las pymes, de poder dejarlas en esta oportunidad, por lo menos en un tiempo, ¿cierto?, con más gradualidad que el resto de las empresas. Yo creo que eso es un tema, a mi juicio, yo al menos que también con algunas dudas respecto a esa parte de la propuesta, no lo digo con un afán de irme en contra de las pymes, sino que más bien con el afán de que creo que la lógica que hoy día tiene el Estado de relación con la empresa no es la que le permitiría también a esa empresa, como también al resto del país, poder salir adelante y enfrentar las consecuencias de esta crisis. Entonces creo que la forma de ayudar a las pymes más bien hoy día termina siendo por otros canales más que ¿cierto? Que estamos hablando de la posibilidad de repartición. Y en ese sentido, solamente poner sobre la mesa que cuando discutimos el aumento del salario mínimo, le planteamos al gobierno el poder tener una meta, ¿cierto? A 2 años plazo, que fue lo que planteó la Fundación Sol como propuesta y que a muchos parlamentarios nos hizo bastante sentido, y poder superar la línea de la pobreza, ¿cierto? Desde el salario mínimo, porque, o sea, es una locura que en un país se le pague a un trabajador, ¿cierto? Trabaja jornada completa y llegue a fin de mes y siga siendo pobre y su familia también. De eso estamos hablando cuando estamos bajo la línea de la pobreza. Entonces, no alcanza a pagar sus necesidades básicas. Pero cuando le planteamos esa posibilidad y nos dicen nuevamente, no, mira, es que esto se va a complementar con el ingreso mínimo garantizado, que este bono que complementa, ¿cierto?, los salarios, de los salarios, sobre todo del sueldo mínimo, pero no estuvieron disponibles para pagar solamente ese ingreso mínimo a aquellos trabajadores de pequeñas empresas, sino que se les paga a todos por igual. O sea, el Estado hoy día está entregando hartos recursos. A mí también me lleva a cuestionar que cuando plantean respecto a esta discusión de la extensión del IFE, por ejemplo,
que el Estado está gastando mucha plata, que el Estado ha gastado un montón de plata, de recursos económicos, pero también lo ha malgastado, no lo ha entregado también a quienes realmente lo necesitaban. Por ejemplo, en esto, el ingreso mínimo garantizado, podríamos habernos ahorrado, porque si las grandes empresas, ustedes mismas lo planteaban, ¿cierto?, han recibido utilidades, ¿cómo no les da para poder aumentar los salarios de sus trabajadores? Es bien cuestionable eso. Sí, y lo incorporan a sus sueldos. Ese es el problema, o sea, la gratificación claro. Es parte del sueldo y el mínimo, el piso. Exacto. Entonces, no vamos a estar atentos a lo que vaya haciendo la comisión. Sin duda interesante, claro, para el mundo del trabajo sería una ganada. Gail, no te podemos dejar de no preguntar acerca de este tema. ¿Qué piensas de que no se haya podido instalar la propuesta de cambio en la comisión de reglamento? Estamos ante una convención constitucional y se planteaba el reglamento del quórum de 2/3 por uno de 4/7 y de un plebiscito dirimente de no alcanzar los quórum. Y bueno, esto tú tienes que verlo, fue tendencia claro. en Facebook, en Twitter. ¿Cuál es tu opinión? Sí. O sea, yo creo, bueno, este era un debate que se iba a dar sí o sí, era parte de las discusiones que se habían planteado. Ahora, claro que es distinta la condición que tenemos hoy día, las fuerzas, digo, de cambio dentro de la convención, porque sí logramos los 2/3, ¿cierto? Entonces, la discusión anterior era mucho más difícil, ¿cierto?, con esta condición de no lograrlo, ¿cierto?, no lograr ese quórum. Por eso, ahí yo también, al menos creo que en esta oportunidad me parecía, teniendo las condiciones que creo que estuvo bien mantenerlo, al menos en ese apartado. Distinto es, y yo ahí soy un poquito más, me abro más, y creo que es parte de poder hacer incidente la voz de la ciudadanía en un proceso constituyente tan importante como este, el poder involucrar plebiscito y formas de participación. Yo en eso al menos creo que, si bien a lo mejor en esta oportunidad no logró ganar esa propuesta, yo lo que al menos también estuve en conocimiento, que era una propuesta que no planteaba en concreto cómo iba a funcionar esos plebiscitos, y que eso también hizo que no se discutiera, ¿cierto?, más bien que la discusión fuera en abstracto y no en términos más como específicos, ¿cierto? Porque, detalles. Claro, es que igual son importantes. Por ejemplo, ¿será que hay que plantear plebiscitos cada vez que haya diferencia? Por ejemplo, estamos discutiendo en esta oportunidad, ¿hay que mandar a hacer un plebiscito al tiro o es al final de toda la discusión? O sea, creo que, por ejemplo, ese detalle era importante para esta oportunidad, porque también estamos hablando de la necesidad de que esto avance y que el proceso pueda terminar con una nueva constitución, porque hay fuerzas del rechazo que todavía siguen articuladas, la vemos en la Convención Constitucional, obstaculizando, torpedeando. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta en estos debates, no solo una discusión como entre las fuerzas de cambio, sino que también dentro de la Convención están esas fuerzas que son de mantener, de conservar lo que está, y por ello es mejor que siga la Constitución de Pinochet. Entonces, ese es el desafío. Sí, están trabajando, digamos que están trabajando yo creo que desde el mismo 18 de octubre del 2019, se repusieron rápidamente y están trabajando para recuperar el poder o recuperar lo que están perdiendo, digamos, porque sienten, ahora todavía lo tienen, pero saben que esta convención, la constitución que se genere, digamos, los va a dejar a muy mal, no les va a quitar lo que han estado usando, el poder que han estado usando durante todo este tiempo. Entonces, es importante impulsarlo, o sea, que la constituyente le vaya bien, que sigan trabajando, que terminen a tiempo, porque ya lo han dicho varios constituyentes, digamos, dos formas de sabotear, digamos, el trabajo es que no terminen a tiempo, que no haya propuestas de constitución a tiempo, o que se vote el plebiscito de salida tenga voto rechazo. Y ellos están tratando de desestabilizar, de generar como un descrédito hacia la ciudadanía permanentemente, y eso lo vemos a cada rato con los bots. Pero yo quiero preguntarte sobre el tema, digamos, de los plebiscitos dirimentes, sobre todo eso, o sea, porque es importante, a mí me parecía una muy buena salida por el lado de
incluso de generar la participación ciudadana que la gente está pidiendo, pero como tú dices, claro, no puede ser a cada rato porque también la gente se aburre de tanta elección, de Exacto. tanta votación, porque no todo el mundo llega a entender claramente de qué se trata cada cosa, entonces tiene que ser muy transparente, muy clarito, digamos, lo que se proponga. Pero es Exacto. importante el plebiscito dirimente sobre todo para el tema de los derechos, la recuperación de derechos fundamentales. Y ahí es vital, o sea, si en algún momento queda en cuestión, digamos, porque ellos están trabajando, No, y todavía no está claro si los 2/3 están totalmente así es. sólidos, ¿ya? Si tenemos, porque ahí para allá no sabemos muy bien cómo está compuesto el escenario, entonces eh, bueno, todavía no está todo dicho, eso es lo importante, que Es todavía no verdad. está todo dicho, que hay votaciones pendientes, pero habría que hacer fuerza porque se incorporen los plebiscitos dirimentes para los temas fundamentales, no la minucia, pero sí en los temas Claro. fundamentales, Sí, ¿no? es que, bueno, a mí me parece que ahí la discusión a lo mejor tiene que ser con una propuesta, claro, más detallada en este tema, porque plantearlo solamente como un abstracto, claro que genera esta otra interrogante, ¿cierto? Y que creo que es importante que se pueda aclarar y que se pueda avanzar. Yo creo que la idea de poder tener un proceso participativo que incorpore todas las expectativas, porque se generaron expectativas también respecto a un proceso constituyente que involucre la voz de la ciudadanía y no solamente que haya sido para votar y elegir sus delegados. Esto lo ve uno en el distrito también, preguntan si va a haber espacios de participación. Los municipios también están abriendo espacios de participación, ahí el rol que van a jugar, sobre todo municipios de cambio, va a ser fundamental. Claro. Gael, Sobre los bueno, distritos, claro, sí, tú le es que es ibas a hacer la importantísimo. pregunta que le íbamos a hacer ahora, ¿cierto? Tírate. Sí, o sea, no sé cómo estamos en tiempo, pero no nos podemos ir sin hacer. Sabemos que repostularás a la Diputación por el Distrito 13. ¿Cómo esperas que sea el próximo periodo legislativo? Nosotros esperamos que seas elegida, obviamente, una vez implementada esta nueva constitución. Bueno, yo creo que vamos a tener un rol distinto al que tuvimos en esta oportunidad, ¿cierto? Creo que hay que evaluar todavía, obviamente, el periodo con sus aciertos, con sus errores, con los aprendizajes que hemos sacado durante todo este tiempo, pero ahora los desafíos van a ser, yo diría, mucho mayores. ¿En qué sentido? En que la constituyente va a dejar también una hoja de ruta que también se tiene que traducir en una legislación acorde, ¿cierto?, a la nueva constitución. Y en eso está pendiente y va a ser un tema fundamental tener una nueva ley de seguridad social, ¿cierto? Una nueva ley del sistema previsional, y ahí tenemos que abocar todo nuestro esfuerzo, pero también en materia laboral, en donde tenemos hartos temas que obviamente son que han sido mermados, derechos de los trabajadores, el derecho a la organización, a que los sindicatos también tengan un rol importante, ¿cierto?, en la negociación colectiva, la posibilidad de tener negociación colectiva por rama, y derechos también individuales de los trabajadores y trabajadoras. Creo que para allá hay que ir avanzando, y yo al menos siempre voy a tener también ese marco, y con una perspectiva feminista, obviamente. Creo que ahí la participación laboral de las mujeres tienen un retroceso tremendo, y que también tiene que ver con que no hemos avanzado lamentablemente en las legislaciones que están pendientes en el Congreso para entregar corresponsabilidad, y no solo. Y aquí va a lo mejor el desafío también para un próximo gobierno, no solo corresponsabilidad entre padre y madre, sino que corresponsabilidad en donde el rol del Estado se involucre en las labores, ¿cierto?, de crianza y de cuidado de otras y otros. Entonces, en eso, bueno, nosotros estamos apostando también para poder ser una carta para el próximo gobierno. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso sea así, y por eso mismo el rol que vamos a jugar las y los legisladores entre el Congreso y el próximo gobierno, creo que de articulación de estas ideas, de poder levantar esas propuestas, también va a ser importante. Claro, va a ser un periodo bastante, o sea, un periodo legislativo que le va a tocar todo el trabajo de aplicar la nueva Carta Fundamental. Así Eh, es. y ahí va a ser,
va a ser requisito, digamos, de que haya gente muy comprometida en todos lados, digamos, que tenemos. Nosotros casi hemos preguntado en todos nuestros programas sobre que ya viene a ser casi una encuesta, digamos, si estás por cambiar por un nuevo Congreso unicameral o que se mantenga el actual Congreso bicameral o No. unificarlo. ¿Cómo ves tú un nuevo sistema legislativo, digamos, para adelante? Bueno, nosotros hemos planteado y el programa, incluso del anterior programa que levantaron nuestras candidaturas, contenía la propuesta de un Congreso unicameral. Hemos visto, o sea, en el mismo ejercicio, yo puedo decir cuántas veces se demoran los trámites legislativos porque pasan de una a otra cámara. Además, en el caso del Senado, con legisladores que duran 8 años en su cargo, y no se genera, ¿cierto?, esta necesaria como renovación también. Ya sabemos que ya pusimos el límite a la reelección, pero igual ahí hay un tema que es súper importante, que va a agilizar, pero también va a demostrar una forma más conectada, ¿cierto?, con la ciudadanía, que yo es lo que espero también de un Congreso, o sea, no solo. Ahí el cambio va a tener que ser, obviamente, ojalá la unicameralidad. Yo entiendo que deberíamos tener, ¿cierto?, ese apoyo y esa votación en la Convención Constitucional, pero también a hacer los cambios que tengan y requieran, ¿cierto?, mayor participación e involucramiento de la voz de la ciudadanía en las decisiones que se toman en el Congreso. Por ejemplo, la posibilidad de presentar proyectos de ley por parte de la ciudadanía, juntando firmas. Esas son iniciativas que en otros países del mundo existen, ¿cierto? Claro. Y acá no. Entonces tenemos muy mermada la participación, y por eso también hay harto de esta crisis y del alejamiento de la sociedad con la política, con las definiciones, también tiene que ver con eso. Entonces, Claro. ahí, bueno, Las es muy, muy iniciativas bonito populares y de ley. esperanzador, así, Claro. muy bonito y esperanzador el proceso que se viene, y nosotros estamos a disposición de construirlo, sobre todo de cara y por el pueblo. Así, estamos a la espera de estos cambios, porque estamos, como tú dices, estamos a la espera, estamos en un proceso de tránsito, digamos, y que de repente vemos que no cambia nada, pero estamos ahí, está latente el cambio y ya hay que empujar. Te agradecemos muchísimo, Gael. Miriam, nos llegó la hora de despedir. Bueno, grata conversación hemos tenido estas 3 mujeres hoy junto a Gael Jomans, o sea, las 2 más Gael, y bueno, todos esperamos los cambios que se vienen, una nueva constitución con derechos y alguien que de verdad toque el plan laboral en beneficio de los trabajadores y lo logre cambiar, ojalá. Te agradecemos, Gael, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, y que te vaya bien en las iniciativas. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo también con mucha fraternidad y afecto. Un abrazo. Cuídate mucho.